4 de nuestro diplomado. Hemos llegado ya a la penúltima unidad, una unidad muy importante, en donde van ustedes a aprender a hacer robots, agentes con inteligencia artificial, a comprender una de las herramientas más líderes, o una de las herramientas líderes del mercado, empleada a nivel mundial, una de las capacidades que solicitan con mayor frecuencia en los empleos que hay en el área tecnológica, y no está exclusivamente dedicado o diseñado para ingenieros de computación. Es un producto llamado Firecode, ya les explicaré qué es Firecode, que reduce el esfuerzo de desarrollar y es bastante intuitivo y con una curva de aprendizaje para cualquiera pequeña lo va a lograr resolver. Esto es un gran reto para ustedes, los que no son ingenieros. Así que vamos a tratar de llevar este curso de 10 lecciones de N8N con la mayor didaxia posible para que ustedes puedan aprovechar el curso. Fíjense, voy a compartir la pantalla para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Como siempre, nuestra presentación es la que nos da el punto de partida. La herramienta es una herramienta desarrollada por un grupo de ingenieros expertos estadounidenses y alemanes, denominada N8N. Es un producto que tiene más o menos como unos 3 años en el mercado y ha roto paradigmas en cuanto a lo que es la implementación de flujos de automatización. Cuando yo me refiero a automatización, es desarrollar flujos que sean autónomos y se empoderan con agentes de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Eso es lo que hace que tengamos un cambio de paradigma enorme en esto. Entonces, básicamente, lo que nos interesa a nosotros de esta presentación es comenzar a comprender de qué se trata N8N. Entonces, estamos en la lección 1 de nuestro diplomado de inteligencia artificial, de la unidad 4, el taller inmersivo de N8N. Unidad 4, automatizaciones y agentes con IA. Esta primera clase es una primera clase, vamos a tener mucha teoría y práctica, porque este es un producto que requiere que ustedes entiendan. Entonces vamos a ver siempre un poco de teoría, un poco de práctica, hasta que lleguemos a construir un flujo o a entender un flujo como este que están viendo aquí. Esto es un flujo que yo diseñé para una empresa en Checoslovaquia. Es un flujo con agentes de inteligencia artificial, que permite, entre otras cosas, automatizar todos los medios digitales y de redes sociales de una empresa de publicidad. Es decir, una empresa de publicidad deja en este agente o en este robot la función de que se encargue de gestionar toda la cadena de valor. Entonces, este es uno de los, vamos a ver dos modelos en este curso. Uno simple, que es para una empresa de seguros que también diseñé para una empresa llamada La Mundial de Seguros, que es un marketplace para vender pólizas de seguro a través de redes sociales como WhatsApp, Instagram, Telegram, básicamente, ¿no? Que sea automático, con un agente de inteligencia artificial que tome el control sin agentes humanos, ¿no? Entonces, bueno, les estoy mostrando más o menos cuál es hacia dónde vamos a llegar. Esto, por supuesto, ustedes a primera vista no tendrán el knowledge para crear un agente de esta categoría, pero lo pueden lograr cuando entiendan todo lo que vamos a aprender. La primera lámina que vamos a entender es un concepto que es primordial, que es N8N. Es una plataforma de automatización y flujos de trabajo de código abierto, es decir, es gratis, no tienes que pagar el uso de ella.
funciona de manera similar a alternativas privadas que sí tienes que pagar el código, tienes que pagar licencias, como Zapier o Make. Son competencias con sus diferencias bien marcadas, pero N8N no te cobra licencias. Esa es una gran ventaja. Zapier y Make son consolidadas en el mercado privado y tienen costos bastante elevados, permitiéndote conectar diferentes aplicaciones y servicios para que interactúen entre sí sin necesidad, y esto es muy importante, sin necesidad de que ustedes sepan programar. Por eso es que es importante que entiendan que ustedes no son programadores. Ya entendimos el primer gran paradigma está resuelto. Vamos con la introducción y la arquitectura de N8N. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Comprender el ecosistema del N8N, sus ventajas frente a otras plataformas de IPaaS. IPaaS son las plataformas que son pagas, las que comentamos anteriormente, Zapier y Make. ¿Okay? Esas dos son pagas. A ese tipo de soluciones para hacer automatizaciones que tienen costo de licencia se le denomina IPaaS. ¿Ok? Para que lo sepan. Y su modelo de despliegue, cuando nosotros hablamos de modelo de despliegue de cualquier herramienta de software, es la manera en que nosotros colocamos este producto para que lo puedan usar nuestros usuarios. ¿Cómo lo instalamos? En pocas palabras. Eso se llama despliegue. Cuando ustedes instalan en su equipo de computación local una herramienta, un producto, eso se llama desplegar el producto. En realidad ese es el concepto. Esta unidad cuenta con 4 conceptos básicos que los vamos a entender en esta primera clase, que es N8N como tal, la filosofía Fair Code versus herramientas tradicionales que son las que no son Fair Code, que son pagas. Arquitectura interna de la solución, cuál es entender de qué se trata el N8N, conectores a las bases de datos. Recordemos nosotros, los que no somos ingenieros, que la data de un sistema se guarda en softwares que se denominan manejadores de bases de datos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes desarrollan una aplicación, un software, la data está por un lado y el código de la aplicación está por el otro. Esas son las mejores prácticas. La data, donde está tu nombre, tu dirección, tu sueldo, tus comisiones, está en una base de datos, que hay múltiples tipos de bases de datos, relacionales, jerárquicas, vectoriales, no SQL, pero eso no es parte de este curso. Pero es para que sepan que es el software donde la data del cliente, del negocio, se almacena. El tercer tópico es modelos de despliegue. ¿Cómo se instala N8N? ¿Cuáles son los modelos que N8N tiene para que ustedes comprendan cómo se usa? ¿Ok? Estructura básica de un archivo de flujo de trabajo. Fíjense ustedes. N8N tiene un único punto de control, uno solo. No tiene más de uno solo. Y ese es un archivo, que lo vamos a aprender en esta clase, en donde se le escribe en el lenguaje que habla N8N las instrucciones. Así de simple. Cuando lo comprendan van a ver que es como una especie de ficha, una ficha ordenada de datos. Y ese tipo de archivos se denomina archivos tipo JSON. Este es el nombre. JSON es un acrónimo de JavaScript Object Notation. Es una forma que crearon los desarrolladores de todo el contexto de aplicaciones para que los aplicativos, los programas, se hablen, se intercambien información. Es decir, yo hablo con ustedes a través del español. Ahora mismo yo les estoy transmitiendo a ustedes un mensaje en español. Y ustedes, como hablan español, entienden lo que yo digo. Entre un software A y un software B, la única manera de poder intercambiar información y hablarse hay varios modelos, pero el más usado en este momento es el JSON, que permite compartir información. Yo recibo información de un software a través de JSON y
y yo le entrego mi información a ese software con un archivo JSON. No se preocupe que vamos a ir entendiendo cada concepto. Sigamos. Vamos a leer este concepto que es interesante. N8N es una herramienta de automatización de flujos de trabajo basado en nodos. ¿Qué son nodos? Vamos a mostrarle algo. Un nodo, ustedes están viendo esto que está aquí. Denme un segundito. Denme un segundito. Ok, ya va. Que con el nodo yo me enredo, chicos, con esto. Déjenme aumentarlo porque yo quiero aumentarlo. Para que ustedes vean cómo que es un nodo. ¿Ok? Déjenme aumentar. Lo voy a aumentar por aquí porque si no, no hay forma. Dentro de un modelo de N8N, esto es lo que llamamos nosotros un flujo de trabajo. O sea, un flujo de trabajo es una serie de pasos que se ejecutan en un orden para que se cumpla un montón de condiciones. Por ejemplo, cuando ustedes van a preparar unas hallacas, eso tiene un orden que debe ser cumplido, porque ustedes no pueden hacer poner primero el guiso y después la masa. Entonces, ese orden de ejecución se le llama flujo. Y cada cosa en la vida que hacemos a nivel de procesos de una empresa tiene un orden de ejecución. Primero hago esto, después hago esto, después hago aquello y después hago esto y termino. Bueno, esto que ustedes ven aquí es ese flujo dibujado. Y cada uno de estos imágenes se le denomina nodos. Es decir, son nodos que se interconectan a través de conectores neurales para que se cumplan condiciones. Es decir, primero lavo las hojas, nodo 1, luego corto las hojas, nodo 2, luego pongo la harina en el molde y la amaso, nodo 3, nodo 4, coloco la masa ya amasada sobre la hoja, nodo 5, coloco el guiso, hasta que la hallaca está lista, último nodo, cocinar. Les estoy dando un ejemplo muy pragmático de lo que es un flujo de automatización. Es importante que sepan eso. Entonces, como lo dice el concepto, N8N es una herramienta de automatización de flujos de trabajo basado en nodos. Te permite conectar diferentes servicios. Cuando hablamos de N8N, en N8N integramos muchas cosas que permiten que nosotros podamos resolver, por ejemplo, un chatbot en WhatsApp que atienda y sea autónomo en responder. Por ejemplo, información acerca de una empresa que ejecuta o gestiona procesos tributarios y de aduana. Entonces el cliente necesita información sobre la regulación número tal del puerto de Guanta. Anteriormente te necesitabas una muchacha que estuviera en un call center que respondiera. Ahora con un modelo de inteligencia artificial entrenado, él es autónomo, 7x24, 365 días, y le responde a la persona como que si detrás del WhatsApp hubiese alguien, y no hay nadie, es un agente de inteligencia artificial. Para que eso funcione tienes que integrar muchas herramientas, tienes que integrar modelos de inteligencia artificial, bases de datos, servicios de mensajería como Gmail, como servicios para analizar datos y llevarlos a una hoja de cálculo como Excel, integrarse con el software de una empresa que necesita que tú a través de una solicitud que hagas en el chatbot de WhatsApp entres y le pidas, necesito que me generes una cotización. Te pido los datos y yo, en vez de crearte la mano, voy al software de la empresa esta que tiene el tema de la gestión de tributos y de aduana, y le emito una cotización y se la mando por correo de forma automática a través de integraciones. Y básicamente, sin necesidad, todo esto lo hace N8N sin que ustedes tengan que escribir
lenguaje de programación, lo que hacen los ingenieros en JavaScript, en Python, en Angular, en Node, en Vue, en Java, en PLSQL. No, aquí no hay necesidad de que ustedes sepan programar, no hay necesidad, porque el código está hecho para que las personas sin experiencia puedan utilizarlo. La gran diferencia entre N8N con herramientas tradicionales que sí se pagan, como Zapier y May, radica en su modelo de licenciamiento. Como les dije, el N8N es gratuito, estos dos modelos se tienen que pagar. El código fuente de N8N es visible y accesible a través de un contenedor de GitHub público. Si nosotros queremos, un ingeniero avisado quiere tomar todo el código y construir un N8N llamado N9N, se lo copia y crea una versión para él, que es lo que llamamos nosotros software de licencia abierta, código abierto, como por ejemplo en el celular tenemos el Google, el Android, ese sistema operativo lo tienen todos los teléfonos que ustedes conocen, Samsung, LG, porque es gratis. Esta gente no le paga a Google nada por el uso de eso, solo que luego lo personalizan, y por eso que ustedes ven un teléfono Android, que es el mismo Android, en Samsung y en LG, y se ven distintos, porque lo que hace el proveedor es cambiar la capa de presentación, es decir, ajusta el programa para que tú veas una cosa y el otro vea otra, pero detrás de eso, el código es exactamente el mismo. Ese es eso es lo que hace N8N. Exactamente igual. Vámonos con la segunda laminita y dice arquitectura interna. ¿Cómo funciona N8N? La arquitectura de N8N es modular y eficiente, diseñada, obviamente esto no se me vayan a ir por las ramas, el que es desarrollador sabe que es Node.js, no vamos a caer en ese juego. Se divide principalmente este programa llamado N8N en tres componentes. El núcleo de la solución es el motor, donde se escribió todo el código, en donde se procesan los flujos de trabajo, interpretando estos archivos llamados JSON. ¿Qué hace el N8N? Gestiona el orden en que se ejecutan los nodos, lo que yo les estaba explicando en las hallacas. Resuelve variables, y les voy a explicar qué son variables luego, maneja los intentos y gestiona errores en el caso de que se produzca un error. ¿Ok? Los nodos como tal son como pedacitos o componentes individuales que permiten que ese flujo de trabajo haga su operación para lo que fue creado. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo tener un nodo que se conecte a Gmail y me lea los correos de Gmail o envía un correo de Gmail. Puedo tener un nodo que se convierte en un archivo doc y yo puedo crear en línea un documento Word, llenarlo con inteligencia artificial y enviárselo a un cliente. Esos son nodos. Por eso es que automatizamos. Y lo que llaman los nodos de core, es decir, los que le dan la funcionalidad a la N8N, son nodos que permiten que el flujo que estamos pintando tenga un comportamiento. Es decir, los nodos de core, después vamos a ver cuáles son cada uno cuando estemos viendo la herramienta, ustedes van a poder darse cuenta que permiten controlar lo que el flujo hace. Si el flujo va a hacer esto, si el flujo va a hacer lo otro, si el flujo se va a detener, si el flujo va a continuar, si el flujo va a mandar un correo, si el flujo va a cambiar información, si el flujo va a agregar información. Todo eso lo hacen los nodos de core. Eso es la arquitectura interna de lo que es un software como el N8N. En simples palabras, no se vayan a crear un trauma con esto, es nada más para que ustedes lo vean. ¿Cómo funciona el modelo de despliegue de N8N? ¿A qué me refiero a despliegue? Cuando se va a instalar. El N8N se puede instalar en las máquinas de ustedes para que ustedes prueben. Básicamente se utilizan dos componentes. Se instala el Node.js, que es el manejador de backend. Eso básicamente les voy a mandar un video donde se les va a explicar cómo instalarlo en su casa. Es muy simple. Y cómo
cómo activarlo. Son dos pasos. Esa versión es una versión privada que ustedes tienen, normalmente se usa para probar el producto. Entonces hoy mismo les voy a mandar ese video para que ustedes, que es un video de un autor, no lo hice yo, para que ustedes copien ese procedimiento y tengan en sus laptops o en sus PCs Windows, también lo pueden montar en una equipo Apple, una Mac, y tengan el M8N y empiecen a practicar, empiecen a comerse poquito a poco esta interfaz. Esa versión normalmente que tienes en tu computadora es para probar, porque para que un flujo pueda funcionar y tú tengas un chatbot en WhatsApp que atienda automáticamente las ventas de tu tienda, eso tiene que tener una IP. El que no sepa qué es una IP es el número que los servicios de internet entregan a todas las máquinas para que esa máquina pueda conectarse a otras máquinas. Ese es un protocolo llamado TCP/IP. Es un numerito que tiene cuatro componentes, el IPv4, el IPv6 tiene 6. Y evidentemente es como la cédula de identidad para la internet de cualquier computadora. Tu teléfono celular tiene un IP, tu laptop tiene un IP, tu televisión inteligente tiene una IP. Si no tiene un IP, no se puede conectar a internet. Entonces, para que tú puedas usar un flujo hecho en M8N, tiene que tener una IP pública. Y las IP públicas solo las venden, no las regalan. Y definitivamente para tener esa IP pública tienes que comprar un servicio para publicar tus flujos en un hosting, sea de Amazon, sea de Google, y allí sí ese flujo es público. Y la gente cuando llame a tu WhatsApp, al número que tú le das de tu empresa, cuando llamen y digan hola, el que va a atender no es alguien, es el flujo de M8N. Y va a encargarse de ese cliente. En pocas palabras, ¿para qué se utilizan las automatizaciones de M8N? Apréndanse esto. Para crear agentes de inteligencia artificial autónomos que no dependan de seres humanos para vender cosas, ofrecer servicios sobre cosas, hacer soporte, es decir, ayudar a la gente y proveer información. Eso es lo que hace un agente de inteligencia artificial. Lo mismo que si tú tuvieras a una muchacha en un teléfono atendiendo a los clientes. La diferencia es que este señor no se cansa, no le da hambre, no le da sueño. Y además tiene toda la internet para él sola y tiene mucha capacidad neuronal para aprender. Y una automatización es cuando tú agarras un proceso, por ejemplo el proceso de pago de nómina, y tú no quieres hacer el depósito en el banco, generar los recibos, quieres hacerlo automático. Bueno, generas una automatización o RPA, así se le llama, RPA, para que el M8N se encargue de hacer todo de forma automática y programada. Es decir, todos los 14 y todos los 28 de cada mes se activa el flujo y se hacen los pagos de la nómina. Se saca de un banco, se hacen los pagos, se mandan los recibos. Todo eso lo puede hacer con M8N a través del segundo gran objetivo del que es automatizar. Entonces, si ustedes deciden instalar el M8N en sus máquinas personales, tienen un M8N que es para probar. Si ustedes quieren usar el M8N para su negocio, para producir, entonces ese M8N tiene que estar instalado en una máquina virtual de un hosting en internet. Cuando yo hablo de hosting, las grandes compañías alquilan computadoras virtuales. Es decir, tú alquilas una capacidad en Google Cloud o en Amazon, en AWS, y ellos te prestan o te alquilan una computadora virtual con procesador, con memoria, con disco y con un sistema operativo. Ese equipo o esa máquina virtual que te alquilan está capacitado para publicar en internet todo lo que ustedes quieran, no solamente un flujo de M8N, también funciona para publicar websites. La website de ustedes, que ustedes la ven www. Es porque está en un hosting. Y todo lo que ustedes quieran publicar en un hosting. Ese es un producto que hay que pagar para poder usar esos servicios. Por eso es que, evidentemente,
N8N tiene el modelo que es on-premise, así se le llama el modelo que tienes tú en tu casa instalado, igual no pagas por el licencia, y el modelo autoalojado, lo que llaman autoalojado, que en ese equipo que ustedes compraron, esa máquina virtual que ustedes le compraron a Google, ustedes ahí, a través de una capa que se llama Docker, que ustedes no tienen por qué preocuparse por eso, crean un servicio, un microservicio para alojar N8N y sus componentes. ¿Quién se encarga de vaquear, de monitorear, de asegurar la disponibilidad de ese servidor en la nube? Pues Google. Eso no es parte de este curso, pero que sepan que N8N tiene dos formas de desplegarlo. Uno local, para pruebas, y uno en la nube, que no tiene, es mandatorio, no puede hacer más nada, que es a través de máquinas virtuales de proveedores de servicio. Eso es todo. Sigamos. ¿Qué es un archivo JSON, muchachos? Esto es una parte indispensable porque lo van a ver durante todo el curso. Cuando exportas un flujo de trabajo en un N8N, o sea, un flujo de trabajo, cuando tú ves estos dibujitos que estás viendo, que los que yo les mostré, esa cantidad de dibujitos se traducen en un archivo JSON. O sea, ustedes dirán, pero ¿cómo todos esos dibujitos, esas rayitas se pueden convertir en un archivo plano? Pues que es que el core, el cerebro de N8N es JSON. Y JSON es la forma en que tú le puedes decir a un software o a una instalación de N8N, agarra este flujo que hizo Pedro, cárgalo en tu plataforma y vamos a usarlo. Es como cuando tú agarras un archivo de Word, lo copias en un pendrive y se lo das a otra persona. Exactamente lo mismo. Obviamente la única forma de que N8N funcione es conociendo estos archivos. Y por eso esta primera clase vamos a entender qué es un JSON. Su estructura interna es muy sencilla. Es muy limpia y se compone de 3 bloques. Escuchen esto, 3 bloques. Meta. Contiene información de la versión de N8N. Eso es, cuando vean cómo está estructurado, se van a dar cuenta qué es eso llamado meta. Los nodos son cada uno de esos dibujitos que vemos nosotros en la pantalla de N8N. En JSON se describen con texto, con palabras. Entonces, cuando veamos un PROM, o sea, agarremos un nodo, un flujo y lo convirtamos en JSON, les voy a explicar qué son estos, ¿no? Pero primero tenemos que entender qué es un JSON. Y las conexiones también se escribe en el JSON cómo esos nodos se interconectan, es decir, las rayitas. Eso es lo que es un JSON para N8N. Pero antes de entender el JSON para N8N, vamos a entender qué es un JSON. Y vamos a ver un archivo que yo creé aquí de ejemplo, el cual ustedes seguramente van a comprender. Esto que ustedes están viendo aquí, que seguramente se van a asustar, es un archivo JSON. Esto es simple. Y yo les voy a explicar punto por punto cómo se construye. Imagínense ustedes que este archivo lo uso yo para hablarle a otra persona que no entiende mi idioma. Yo le tengo que escribir lo que quiero decir para que él lo lea y luego me responda en este mismo formato para yo entenderle. Entonces, los archivos JSON están compuestos por 2 componentes, exclusivamente 2. La clave y el valor. Cuando yo me refiero a la clave, me refiero a cuál es tu nombre, Isaac. Ahí yo te estoy haciendo una pregunta para que tú me des tu nombre. En ese momento, yo a esa pregunta que te estoy haciendo, le estoy dando el valor de clave. Y esa clave la denominamos nombre. Y el valor de nombre es el valor que tú le das a esa estructura. Isaac. Marca de carro. Entonces, marca es la clave. Y el valor es Chevrolet. Eso es lo más sencillito, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿cómo vemos eso dentro de un archivo JSON? Cuando ustedes ven esta estructura en un archivo JSON, siempre, señores, el archivo JSON inicia con un corchete, siempre, y termina con un corchete. Eso es lo primero. Y cada archivo JSON está compuesto por distintas claves con sus distintos valores. No nos compliquemos, vamos a empezar por lo básico. Una clave de valor básica
de un archivo JSON es este. Marca Toyota. Lo importante de la nomenclatura es que ambos valores o ambas definiciones se tienen que enmarcar dentro de comillas dobles. Y para separar una clave valor de otra clave valor se utiliza la coma. Por ejemplo, yo voy a hacer un JSON de las características de un ser humano. Entonces, ¿cuáles serían las claves para un archivo muy básico? Nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil, profesión, hobby, peso, altura. Les coloqué muchas características de un ser humano. Todas esas características son claves. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en este caso? Es tan simple como esto. Déjame escribir aquí un archivo nuevo. Y es un ejemplo. Fíjense, yo agarro, me copio este prompt de aquí, me lo copio, y hacemos un ejemplo muy simple de un JSON basiquito. ¿Ok? Creamos la primera, aperturamos el JSON siempre con esto, y creamos la primera clave, nombre. Ustedes pueden utilizar mayúsculas y minúsculas, pero lo que yo recomiendo es que utilicen minúsculas en todas las definiciones de la clave. El valor se puede tener lo que quieran porque es un valor. Entonces el primero es nombre, dos puntos, y luego ponemos la clave, Juan de Jesús. Hola, este es mi primer valor, la primera clave de valor de mi archivo JSON. Seguimos con la otra. Apellido, recuerden minúscula, dos puntos, porque separamos la clave del valor y ponemos Pérez Molleja. Pérez Molleja. Cerramos comillas y agregamos otra clave, coma. Edad. Y aquí ponemos, es importante que sepan esto. Cuando nosotros vamos a utilizar en un JSON un valor numérico y un valor booleano, ya les voy a explicar qué es cada una de esas cosas, no utilizamos las comillas. Las comillas las utilizamos cuando vamos a definir el valor de una clave en una expresión de caracteres. Eso es todo. Pero si nosotros vamos a agregar una expresión a nuestra clave de un número, puede ser un número entero o puede ser un número racional, es decir, con comas o flotante. Ahí no se usan las comillas, sino se coloca el número directamente. 55 años. ¿Okay? Esa es una forma de anotar números, porque si nosotros le colocamos aquí comillas, él va a entender que esto no es un número, sino una expresión. Entonces, cuando queremos que sea un número y lo tenga como número, no le colocamos las comillas. Y el otro tipo de dato que nosotros podemos utilizar en un JSON, y es, por ejemplo, es lo que llamamos nosotros datos booleanos. En lógica de computación siempre hay dos valores, verdadero y falso. Eso se denomina datos booleanos. Entonces, una situación en cualquier software de computación puede ser que tenga en un momento dado un valor verdadero, porque se cumplió que sí, lo que yo quiero que haga lo hizo bien, entonces es verdadero, o falso si yo quiero que lo que hizo esté mal. Entonces en la clave valor ustedes ponen, por ejemplo, una clave que se pueda medir con valores de verdadero y falso. Entonces es esta, por ejemplo, es casado. Entonces ustedes le ponen aquí esto, y la clave valor es un valor booleano. Entonces los valores booleanos solo pueden tener dos valores, o es verdadero o es falso, y tampoco se colocan entre comillas. Entonces esto es true. Listo, coma. Eso significa que cuando yo tenga la información para un flujo y yo le entregué esta información, mi flujo va a decir, va a leer este campo y va a determinar, esta persona es casada, por lo tanto le tengo que recomendar cosas para hombres casados. ¿Lo ven? Por eso es que es importante manejar todo esto. Y tenemos un último tipo de datos, que es cuando una clave valor, por ejemplo,
profesión, y nosotros queremos que la persona que no tiene una profesión no escriba nada. Entonces no le obligamos a escribir médico, ingeniero, abogado, técnico superior en administración, ¿no? Y en ese caso nosotros empleamos la función null. ¿Qué significa esto? Que este valor puede quedar en blanco, ¿ok? Es decir, lo podemos dejar sin data. En cambio, si nosotros colocamos estos valores, seguro que la información que va a recibir va a estar llena de un valor. ¿Qué hacemos cuando nosotros terminamos el JSON? Facilito. Cerramos este archivo con esta expresión y este archivo lo vamos a llamar como queramos, punto, así, voy a guardarlo, guardar como, pararme aquí, guardar como, ¿qué le pasó a esto? Guardar como, y lo llamamos persona punto JSON. Esa es la extensión que debe tener. Automáticamente cuando ustedes abren o crean un archivo.json, su icono cambia, porque es un icono reconocido de un formato de intercambio de información. Eso es todo. Aquí creamos un primer JSON, un JSON básico, que tiene claves, valor con los distintos tipos de datos que puede tener un JSON, que son caracteres, que son números y que son datos booleanos. Y un tercer dato, no es un tipo de dato, es una condición, es un constraint, una restricción que es nulo. Listo. Ahora vamos a entender un poco más qué se puede hacer con un archivo JSON y poniéndolo un poquitico más complicado. Por ejemplo, yo voy a tomar este ejemplo que tengo aquí. Vamos a buscar uno que sea más complicado. Vamos a ver. Que no sea JSON anidado con JSON, sino un JSON con un arreglo. Este que está aquí, por ejemplo. Fíjense, este es un JSON. Si ustedes se dan cuenta, para que no se compliquen, en este super JSON, esto que yo tengo aquí, esta es la clave. ¿Vean? Y todo esto, todo esto hasta aquí. Déjenme ver, hasta aquí. Déjenme ver. Hasta aquí es una sola clave. Yo lo puedo hacer tan complejo como quiera. Entonces, este JSON que empieza aquí y termina aquí, tiene una clave que a su vez dentro de él tiene otras cosas, pero no se deben enredar en este momento. Entonces, una de las cosas que podemos hacer con un JSON, por ejemplo, es anidar valores. Porque, por ejemplo, una clave puede tener varias opciones. Por ejemplo, marcas. Una marca de un vehículo o un modelo. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos un arreglo. Esto es un arreglo. Se lo voy a mostrar aquí. Me lo voy a llevar para acá para que ustedes lo vean. Por ejemplo, yo en este ejemplo que les estoy haciendo, voy a crear otra copia de este JSON, este mismo que está aquí, copiamos y le vamos a agregar una clave más, que es hobbies. Una persona puede tener muchos hobbies, ¿verdad? Esos hobbies, para poderlos mostrar dentro de un JSON, tenemos que almacenarlos en un arreglo. Los arreglos siempre se inician con el corchete, que significa que esta clave puede tener estos distintos valores. Entonces aquí yo le puedo poner, como es carácter, recuerda que los caracteres se colocan entre comillas, pero aquí yo puedo poner sueldos o comisiones, y en vez de poner comillas pongo los números solos. Entonces, como esto es un campo carácter, yo agarro y me paro aquí y coloco el primer hobby, música. Vamos a seguir con el estándar de la clave en minúscula. Este es el primer hobby, música.
Y cada uno de los valores del arreglo, de los valores, lo separa por coma. El otro es deportes. El otro es cine. El otro es teatro. Y así yo puedo tener muchos, pero muchos datos asociados a una clave de valor que no se conformaba con un solo campo. Fíjense, la diferencia entre esta clave de valor es que esta tiene un solo valor. Pero esta igual tiene un solo valor, pero un valor que tiene a su vez dentro otros valores. Entonces, ¿cómo nosotros, para poderle dar una posición a los valores de un arreglo, recuerden que los arreglos se guardan aquí, con corchete, estos componentes del arreglo, de la clave, tienen a su vez un numerito que le indica su posición. Entonces es importante que sepan que cada uno de estos valores dentro de un arreglo tiene una posición para que ustedes puedan referenciarlos. Entonces normalmente la posición no siempre comienza con 0. La primera posición es la posición 0. Y de 0 en adelante comienzas tú a crear tus índices. 1, 2, 3. Esto no va en el JSON. Yo lo estoy poniendo para que ustedes entiendan cómo se determina la posición del valor. Entonces con esto yo puedo crear un JSON que tenga a su vez una clave y un arreglo. Y ese arreglo me da múltiples valores. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos esta estructura? Podemos crear complejas redes de información. O sea, yo puedo crear en un JSON todo un sistema completo de clasificación de mis expedientes legales. Entonces, tendría como base principal el nombre del JSON sería expediente, y dentro del expediente pudiera crear distintas categorías. Jurídico, económico, mercantil, expediente tal, tribunal tal. Todo eso lo podemos hacer con un JSON, dependiendo de la complejidad que queramos. Finalmente, fíjense ustedes, en esta primera clase vamos a llegar hasta lo más profundo en JSON que podamos. Lo que vamos construyendo dentro del JSON principal son diferentes categorías. En este ejemplo hemos visto un JSON simple. ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, en este JSON que está aquí, yo quiero convertirlo en un sub-JSON? Es decir, un JSON dentro de otro JSON, porque puede ser posible. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro y creo dentro de este JSON, este corchetico que está aquí, lo pongo justo debajo y le doy unos golpecitos hacia adelante para darle como una especie de escalera. ¿Qué sucede? Este proceso lo que me está indicando es que yo dentro de un JSON tengo otro JSON. Y eso es válido, porque puede ser que por la complejidad de la información que yo estoy organizando, yo necesite crear subdivisiones. Entonces, ¿cómo funciona esta subdivisión? Fíjense ustedes en este caso. Motor, que es mi clave, tiene a su vez dentro otro JSON. ¿Cómo lo vemos? Fíjense ustedes en este caso. Siguiendo el ejemplo de la persona, que es este, yo inicialmente vamos a crear aquí una clave de valor llamado cédula, que me la puse, ¿ok? Cédula, y le ponemos aquí número 8777704. Esta es la cédula mía. Hago como, pero luego yo quiero crear otra clave que se llame datos generales. Esto es una clave. Pero ¿qué viene después de datos generales? Yo pudiera colocar aquí un arreglo como este, pero yo quiero colocar otro JSON. Entonces, ¿qué sucede? Como quiero generar otro JSON, yo tomo esto que está aquí, vamos a colocarlo aquí para que ustedes lo entiendan, y abro un JSON nuevo, este que está aquí, lo abro. Y en este JSON nuevo, yo tengo distintos valores. Este JSON que está aquí, que más o menos como este ejercicio,
tiene distintos valores. ¿Qué significa? Que datos generales están constituidos por muchos valores. Vamos a verlo desde un punto de vista de un abogado. Este sería expediente, número de expediente, datos generales del expediente. Entonces, tribunal, área de derecho, penal mercantil, abogado litigante, y cosas de un abogado. Entonces, fíjense ustedes que en un mismo JSON yo tengo una estructura jerarquizada. Obviamente, cuando yo termino este JSON que está aquí, o sea, cuando yo termino esta clave de valor y esta clave valor, que la termino aquí, yo con una coma le digo, ya terminó esta clave de valor. Y aquí abajo, esto está de más aquí. Y aquí abajo yo puedo continuar, puedo escribir otra, que se llama, por ejemplo, religión, y coloco aquí católica. Listo. Entonces, fíjense ustedes, en este JSON tuve una clave de valor básica, una clave con un JSON incluido, y luego otra clave básica. Pero aquí, inclusive, yo puedo agregarle esto que está aquí. Y tengo dentro de la subclasificación, tengo una regla. Y esto es infinito. Puedo crear las clasificaciones que yo quiera. ¿Qué significa con esto, muchachos? Que cuando ustedes van a crear un JSON, normalmente en N8N esto no se crea. Lo hace solo el software. Lo que ustedes tienen que entender es cómo leer el JSON, para que entiendan de qué se trata. Entonces, obviamente, ustedes pueden crear un JSON de lo que quieran, y puede ser muy pequeño o muy gigante, dependiendo de las claves, valores que ustedes le pongan, y de las clasificaciones que ustedes le coloquen a ese JSON. Lo único que cada archivo JSON tiene que tener solamente un JSON. Que detrás de ese JSON hayan JSON anudados, que hayan arreglos, no importa, pueden haber miles. Pero si ustedes ven este documento que yo le hice, tenemos un corchete inicial y un corchete final, lo que significa que todo esto que está aquí es un solo JSON, solo que dentro de este JSON hay muchas clasificaciones. Yo a ustedes les coloqué este tipo de comentarios, también como claro, para que sepan de qué se trata cada ejemplo. Son distintos tipos de ejemplos que al final lo que hace es que ustedes entiendan cómo van a organizar la información. Lo bueno es que en M8N ustedes no van a escribir los JSON, él los escribe solos. Lo único que ustedes van a interpretar es dónde está la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, si yo necesito dentro de un flujo establecer la información acerca del color de mi vehículo. Porque en uno de los modos yo tengo que definir si el color es azul, entonces te cuesta $50 más. Si el color es blanco, te cuesta $30 menos. Yo tengo que, en mi flujo de M8N, hacer un modo de decisión if o case, que después lo veremos, preguntar de la data que me llegó a mí de mi flujo automático, esta información. Como la clave es tipo, estructura, ¿cuáles son sus distintos valores? Este arreglo, ¿verdad? Colores disponibles que son blanco perlado, gris metálico, azul marino y negro profundo. Entonces lo que tengo que hacer es, como yo reconozco y le digo en M8N, el valor que tú vas a tomar para poder tomar tu decisión es, basado en el clave valor, ustedes siempre se refieren a nombre de la clave, tipo, estructura, punto, el valor. Si es una clave o un arreglo, entonces punto 0. ¿Qué significa? Que cuando ese nodo recibe la información que ustedes quieren que entienda, él va a entender que es blanco perlado. Por eso es que ustedes tienen que saber ubicar la información del JSON. Por ejemplo, cuando estamos haciendo agentes de inteligencia artificial que vienen los mensajes desde WhatsApp, desde Instagram y desde Facebook, cada uno de los mensajes tiene un código que genera la red social, que tiene dentro del JSON un nombre que se llama ID Network. Es ahí donde ustedes tienen que saber, identifican si el mensaje viene de WhatsApp,
o si el mensaje viene del Telegram, o si el mensaje viene de Instagram, o si el mensaje viene de YouTube, o si el mensaje viene de Facebook. Entonces, básicamente, lo que necesito es que ustedes comprendan cómo se escribe un archivo JSON y cómo identificar la información, cómo poder identificarlo. Entonces, cuando estemos haciendo los flujos y estemos haciendo los ejercicios, ahí es donde ustedes van a entender cómo yo hago referencia a esta clave con este valor en N8N. Ahorita no lo ven, pero cómo yo hago en N8N para referirme a la clave de valor cédula, para que me muestre la 8777 o esta cédula me la busque en el software de la empresa para ver si yo tengo pólizas de seguro vigentes. Por ahora no se preocupen, lo que yo quería es que ustedes entendieran que la base absoluta de que N8N funciona es que ustedes comprendan este modelo de intercambio de información. No tienen que hacerse expertos en JSON, pero sí tienen que entender de qué se trata. Y todo se reduce a clave valor. Porque el N8N entiende o habla exclusivamente este idioma, no habla otro idioma. Y si se dan cuenta, aquí no hay códigos. Aquí lo que hay es un valor y una clave que está organizada de forma jerárquica, que puede ser muy simple o muy complejo. Eso depende. Por ejemplo, este modelo que está aquí que yo hice fue un modelo de prueba. Y básicamente lo que hice fue que combiné claves de valores básicas, claves de valores con otros JSON anidados y claves de valores con arreglo, que es exactamente lo que vemos aquí. Clave de valor básica, clave de valor con otro JSON anidado y clave de valor con un arreglo. Eso es todo. Es decir, en 3 palabras tienen ustedes el conocimiento inicial de lo que es un JSON. Por lo tanto, a partir de ahora, tienen que pensar en modo JSON, para que puedan entender cómo generar una automatización en N8N. Evidentemente esta primera clase, muchachos, estaba estructurada para darles este primer bosquejo de lo que es la arquitectura y el core de pensamiento de N8N. Es muy importante que ustedes comprendan que dependiendo de qué tanto o qué tan profundo quieren ustedes llegar con esto, pues obviamente van a tener que hacerse expertos en JSON para que puedan entender bien las presentaciones, ¿no? Pero para lo que ustedes van a hacer en esta primera entrega, en esta primera fase de su formación como arquitectos de automatización, es importante solo que entiendan lo que les acabo de explicar. Ahora bien, equipo, necesito que todos, ahora sí me interesa, que todos me den su opinión en un minuto, porque quiero saber qué les parece esta nueva etapa en sus vidas. Quiero escucharlos a todos. Entonces, adelante, díganme ¿qué opinan de este primer aprendizaje de N8N? Les cedo la palabra. Bueno, por mi parte, ya he interactuado como tal con los JSON, pero claro, de una manera muy superficial. Entonces ya estamos viendo un poco su estructura. Tengo mucho interés por esa automatización enorme que mostré al principio, y esta era la parte que estaba esperando, sinceramente. Entonces estoy expectante. Qué bueno, vamos para esa. Isaac, tu opinión, por favor. Bueno, profe, muy similar al compañero, estaba a la expectativa de esto desde hace tiempo, ya había trabajado con JSON, entiendo la estructura y bueno, ¿qué puedo decir? Manos a la obra. Excelente. Emocionado. Qué bueno, muchacho. Ángel, tu opinión, por favor. Hola, buenas noches. No, básicamente un repaso de la parte teórica, ya que soy programador, pero me estoy interesando con las automatizaciones. Un repaso, digamos, formal de la teoría que se debe de saber, porque ahorita estoy en unos flujos, pero se me dificulta un poco la parte de los JSON porque uno no es experto, ¿no? Pero con esto entendí un poco más y bueno, haciéndolo cada vez más fácil. Perfecto. Eric, cuéntanos qué te ha parecido. Si no eres del área, no eres ingeniero, no importa.
vamos a ir entendiéndolo fluidamente para que ustedes puedan hacer y entender en 8N. Bueno, por mi parte era el momento que más quería, o sea, lo que más me interesaba ver. Perfecto, muchachos. Bueno, entonces mañana vamos a continuar con una clase metiéndonos más profundo, inmersivamente en el 8N, hasta que podamos entender ese flujo que yo tengo allí. Lo vamos a desglosar nodo por nodo, para que ustedes entiendan cómo yo construí ese flujo. Y puedan ustedes, con ese conocimiento, hacer sus propias prácticas. ¿De acuerdo? Ese y otro, vamos a ver dos. Entendido. Bueno, muchachos, nos vemos mañana otra vez. Bueno, mañana la clase es grabada. Les voy a mandar ahorita el video de cómo ustedes pueden instalar el N8N, y les voy a mandar un videito también ilustrativo de un autor muy apreciado por mí, que también hace una explicación de N8N para que lo vean aparte de esta clase. Entonces, equipo, nos volvemos a ver otra vez en línea el miércoles. Mañana atentos con su clase grabada. ¿De acuerdo? Muchas gracias, equipo. Okay, un placer. Nos vemos mañana nuevamente. Cuídense mucho. Entendido. Gracias. Hasta luego. Chao.